En balde el viejo judío envió mensajes buscando a su hijo, dentro de los círculos de servicio de su pequeña heredad. Deseaba hablar con Jeziel de sus necesidades y de la situación tormentosa en la que se encontraba nuevamente, ansioso por descansar la mente atormentada en las palabras dulcificantes de su ternura filial. Pero, solo por la noche, con la ropa chamuscada y las manos ligeramente heridas, el joven entró en casa, dejando entrever en el cansancio de la fisonomía la laboriosa tarea que se había impuesto. Abigail no se sorprendió con su aspecto, entendiendo que el hermano no dejó de auxiliar a los compañeros de trabajo de la vecindad, en los sucesos de la tarde, preparando para sus pies cansados y las manos adoloridas el baño de agua aromatizada, pero, tan pronto lo vio y notó las manos heridas, fue con asombro que Jochedeb exclamó: «¿Dónde estuviste, hijo mío?». Jeziel habló de la espontánea colaboración en el salvamento de la propiedad vecina. A medida que relataba los tristes sucesos del día, el padre dejaba visible su angustia en la faz sombría, en la que se mostraban los rasgos duros del resentimiento que le devoraba el corazón. Al cabo de algunos minutos, irguiendo la voz desalentada, habló con profunda emoción: «Hijos míos, me cuesta decírselos, pero fuimos expoliados de la última migaja que nos resta. Reprobando mi reclamación sincera y justa, el legado de César determinó el secuestro de nuestro propio hogar. La inicua sentencia es el pasaporte de nuestra ruina total. Por sus disposiciones, estamos obligados a abandonar la granja en 3 días». Y, elevando los ojos hacia lo alto, como insistiendo junto a la divina misericordia, exclamaba con los ojos llenos de lágrimas: «Todo está perdido. ¿Por qué fui desamparado así, Dios mío? ¿Dónde está la libertad de vuestro pueblo fiel, si en todas partes nos exterminan y persiguen sin piedad?». Gruesas lágrimas le escurrían por el rostro, mientras con la voz trémula narraba a los hijos los pesados tormentos de los que había sido víctima. Abigail le besaba las manos con ternura, y Jeziel, sin ninguna alusión a la rebeldía paterna, lo abrazaba después de su dolorosa exposición, consolándolo con amor: «Padre, ¿por qué os atemorizáis? Dios nunca es avaro de misericordia. Los escritos sagrados nos enseñan que Él, ante todo, es el Padre amoroso de todos los vencidos de la tierra. Esas derrotas llegan y pasan. Tenéis mis brazos y el cuidado afectuoso de Abigail. ¿Por qué lamentarse, si mañana mismo, con el auxilio divino, podemos salir de esta casa, para buscar otra en cualquier parte, con la finalidad de consagrarnos al trabajo honesto? ¿Dios no guió a nuestro pueblo expulsado del hogar, a través del océano y del desierto? Entonces, ¿por qué nos negaría su apoyo a nosotros que tanto lo amamos en este mundo? Él es nuestra brújula y nuestra casa». Los ojos de Jeziel miraban al anciano progenitor en una actitud de súplica profundamente tierna. Sus palabras revelaban el más dulce enternecimiento en el corazón. Jochedeb no era insensible a aquellas hermosas manifestaciones de cariño, pero, ante la revelación de tanta confianza en el poder divino, se sentía avergonzado, después del acto extremo que había practicado. Descansando en la ternura que la presencia de los hijos ofrecía a su espíritu desolado, daba curso a las lágrimas dolorosas que le fluían del alma pungida por acerbas desilusiones. «No obstante, Jeziel», continuaba, «no lloréis más, padre, contad con nosotros. Mañana, yo mismo organizaré nuestra retirada, como es preciso». Fue en ese instante que la voz paternal se irguió triste y afirmó: «Pero eso no es todo, hijo mío». Y, pausadamente, Jochedeb pintó el cuadro de sus angustias reprimidas, de su cólera justa, que culminó con la decisión de prender fuego a la propiedad del verdugo execrado. Los hijos lo oían espantados, mostrando el dolor sincero que la conducta paterna les causaba. Después de una mirada de infinito amor y profunda preocupación, el joven lo abrazó, murmurando: Padre mío, ¿por qué levantaste el brazo vengador? ¿Por qué no esperaste la acción de la justicia divina?». Aunque estaba turbado por las afectuosas amonestaciones, el interpelado esclarecía: «Está escrito en los mandamientos: no hurtarás, y, haciendo lo que hice, busqué rectificar un desvío de la ley, porque fuimos expoliados de todo lo que constituía nuestro humilde patrimonio». Pero, por encima de todas las determinaciones, padre, afirmó Jeziel sin irritación, Dios mandó agravar la enseñanza del amor, recomendando que lo amásemos sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón y con todo el entendimiento. «Amo al Altísimo, pero no puedo amar al romano cruel», suspiró Jochedeb, amargado. «Pero, ¿cómo revelaremos dedicación al Todopoderoso que está en los cielos?», continuó el joven compadecido, «destruyendo sus obras. En el caso del incendio, no solo tenemos que considerar nuestro testimonio de desconfianza hacia la justicia de Dios, sino los campos que nos suministran cobijo y pan,
sufrieron con nuestra actitud y los dos mejores siervos de Licinio Minucio, Cayo y Rufilio, fueron heridos de muerte cuando intentaban salvar las termas predilectas del amo, en una lucha inútil para librarlas del fuego que las destruyó. Ambos, a pesar de ser esclavos, han sido nuestros mejores amigos. Los árboles frutales y los canteros de legumbres de nuestra propiedad le deben casi todo a ellos, no solo en lo concerniente a las semillas venidas de Roma, sino también en el esfuerzo y cooperación con mi trabajo. ¿No sería justo que honremos su amistad, delicada y diligente, evitándoles la punición y los sufrimientos injustos? Jochedeb pareció meditar profundamente en las observaciones filiales, expresadas en un tono cariñoso. Mientras Abigail lloraba en silencio, el joven agregaba: nosotros que estábamos en paz, en las derrotas del mundo, porque traíamos la conciencia pura, precisamos resolver ahora. ¿Qué hacer, en vista de las represalias que nos advendrán? Cuando participaba en el esfuerzo contra el fuego, observé que muchos de los amigos de Minucio me contemplaban con patente desconfianza. A esta hora, ya él habrá regresado de sus actividades en la corte provincial. Necesitamos encomendarnos al amor y a la complacencia de Dios, pues no ignoramos los tormentos que reservan los romanos a todos los que no respetan sus determinaciones. Una penosa nube de tristeza sumergió a los tres en sombrías preocupaciones. En el anciano se observaba una terrible ansiedad, que se mezclaba con el dolor del remordimiento pungente, y en ambos jóvenes se notaba en sus miradas una profunda, angustiosa e intraducible amargura. Jeziel tomó de sobre la mesa los viejos pergaminos sagrados y le dijo a la hermana, con triste acento: Abigail, vamos a recitar el salmo que nos fue enseñado por mamá para las horas difíciles. Ambos se arrodillaron y sus voces conmovidas, como las de pájaros torturados, cantaron bajito una de las hermosas oraciones de David, que habían aprendido en el regazo maternal. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar, me guiará mansamente a aguas muy tranquilas, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque yo anduviese por el valle de las sombras de la muerte, no temería mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. Me preparas el banquete del amor en presencia de mis enemigos. Unges de perfume mi cabeza, y mi copa transborda de júbilo. Ciertamente la bondad y la misericordia seguirán todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por largos días. 1. El anciano Jochedeb acompañaba el cántico adolorido, sintiéndose oprimido por amargas emociones. Comenzaba a comprender que todos los sufrimientos enviados por Dios son provechosos y justos, y que todos los males buscados por las manos del hombre traen, invariablemente, torturas infernales a la conciencia sin vigilancia. El cántico opreso de los hijos le henchía el corazón de pañentes tristezas. Recordaba ahora a la querida compañera que Dios había llamado a la vida espiritual. ¿Cuántas veces había apaciguado ella a su espíritu atormentado con aquellos inolvidables versos del profeta? Bastaba que su observación amiga y fiel se hiciese oír para que el sentido de la obediencia y de la justicia le hablase más alto al corazón. Al ritmo de la armonía tierna y triste, que presentaba un acento singular en la voz de los idolatrados hijos, Jochedeb lloró largamente. Desde la pequeña ventana abierta en el humilde aposento, sus ojos buscaron ansiosamente el cielo azul, que se hinchiera de sombras tranquilas. La noche abrazó la naturaleza y muy lejos, en lo alto, comenzaban a lucir las primeras estrellas. Identificándose con las sugestiones grandiosas del firmamento, experimentó intensas conmociones en el alma ansiosa. Un profundo enternecimiento lo hizo levantarse, y ansioso de revelar a los hijos cuánto los amaba y cuánto esperaba de ellos en aquella hora culminante de su vida, se inclinó con los brazos abiertos, con significativa expresión de cariño, y cuando las últimas notas se desprendían del cántico de los jóvenes, tomados de la mano y en genuflexión, los abrazó llorando y enunció: mis hijos. Mis queridos hijos. Pero, en ese instante, se abrió la puerta y un pequeño servidor en la vecindad anunció con gran asombro, que se le denotaban los ojos: señores, el soldado Cenas y algunos compañeros más os llaman a la puerta. El anciano unió su diestra al pecho oprimido, mientras Jeziel parecía meditar un instante. Sin embargo, revelando la firmeza de su espíritu resuelto, el joven exclamó: Dios nos protegerá. En algunos segundos, el mensajero que comandaba la pequeña escolta leyó el mandato de prisión de toda la familia. La orden era categórica e irrevocable. Los acusados deberían ser encaminados de inmediato a la cárcel, a fin de que se les esclareciese la situación al día siguiente. Abrazando a los dos hijos, el pobre israelita marchó al frente de la escolta, que los observaba sin piedad.
Jochedeb contempló los canteros de flores y los árboles muy amados junto a la casita sencilla donde tejió todos los sueños y esperanzas de su vida. Una singular emoción dominó su espíritu cansado. Un torrente de lágrimas fluía de sus ojos, y trasponiendo la reja florida, habló en voz alta, mirando el cielo claro: ahora recamado por los astros de la noche, Señor, compadécete de nuestro amargo destino. Jeziel le apretó dulcemente la mano arrugada, como si le pidiese resignación y calma, y el grupo marchó silenciosamente bajo la luz de las estrellas. Lágrimas y sacrificios. La prisión que recibió a nuestros personajes, en Corinto, era un viejo caserón de corredores húmedos y oscuros, pero la sala destinada a los tres, si bien estaba desprovista de cualquier confort, presentaba la ventaja de tener una ventana enrejada, que comunicaba aquel ambiente desolado con la naturaleza exterior. Jochedeb estaba cansadísimo y Jeziel, sirviéndose del manto que había tomado, por casualidad, al retirarse, le improvisó un lecho sobre las losas frías del piso. El anciano, atormentado por un aluvión de pensamientos, descansaba el cuerpo adolorido, entregado a penosas meditaciones, sobre los problemas del destino humano. Sin saber exteriorizar sus dolores pañentes, se sumergió en un angustioso mutismo, evitando la mirada de los hijos. Jeziel y Abigail se aproximaron a la ventana, asiéndose a las rejas inflexibles y reprimiendo, con dificultad, la justa inquietud. Ambos miraron, instintivamente, el firmamento, cuya inmensidad siempre resumió la fuente de las más tiernas esperanzas para los que lloran y sufren en la tierra. El joven abrazó a la hermana, con inmensa ternura y dijo conmovido: Abigail, ¿te acuerdas de nuestra lectura de ayer? Sí, respondió ella con la ingenua serenidad de sus ojos negros y profundos. Ahora tengo la impresión de que los escritos nos daban un gran mensaje, pues nuestro tema de estudio fue justamente aquel en el que Moisés contemplaba, de lejos, la tierra de promisión, sin poder alcanzarla. El joven sonrió satisfecho por sentirse identificado en sus pensamientos y confirmó: veo que estamos de perfecto acuerdo. El cielo, esta noche, nos ofrece la perspectiva de una patria luminosa y distante. Allá, continuaba señalando el cimborio estrellado, organiza Dios los triunfos de la verdadera justicia, da paz para los tristes, consuelo para los abatidos de la suerte. Ciertamente, nuestra madre está con Dios, esperando por nosotros. Abigail se mostró muy impresionada con las palabras del hermano y afirmó: ¿estás triste? ¿Te has disgustado con el proceder de nuestro padre? De ningún modo, atajó el joven acariciando sus cabellos, estamos viviendo experiencias que deben tener la mejor finalidad para nuestra redención, porque, de otro modo, Dios no nos las mandaría. No nos enfademos con papá, volvió a decir la joven, estuve pensando que, si mamá estuviese con nosotros, él no hubiera llegado a realizar unas reclamaciones de tan tristes consecuencias. Nosotros no tenemos aquel poder de persuasión, con el que ella, cariñosa siempre, iluminaba nuestra casa. ¿Recuerdas? Siempre nos enseñó que los hijos de Dios deben estar preparados para la ejecución de las divinas voluntades. Los profetas, a su vez, nos esclarecen que los hombres son varas en el campo de la creación. El Todopoderoso es el labriego y nosotros debemos ser los gajos floridos o fructíferos, en su obra. La palabra de Dios nos enseña a ser buenos y amables. El bien debe ser la flor y el fruto, que el cielo nos pide. A esa altura, la bella joven hizo una significativa pausa. Sus grandes ojos estaban velados por un tenue velo de llanto, que no llegaba a caer. Pero, continuó ella, conmoviendo al cariñoso hermano, siempre deseé hacer algún bien, sin conseguirlo jamás. Cuando nuestra vecina enviudó, quise ayudarla con dinero, mas no lo poseía. Siempre que me surge una oportunidad de abrir las manos, las tengo pobres y vacías. Entonces, ahora, pienso que ha sido útil. Nuestra prisión. ¿No será una felicidad, en este mundo, que podamos sufrir algo por amor a Dios? Quien nada tiene, aún posee el corazón para darlo. Y estoy convencida de que el cielo nos bendecirá por nuestra resolución de servirlo con alegría. El joven la apretó contra su pecho y exclamó: Dios te bendiga por el entendimiento de sus leyes, hermanita. Se estableció una larga pausa entre ambos, mientras sumergían en el infinito de la noche clara, los ojos tiernos y ansiosos. En un momento dado, volvió a considerar la joven: ¿por qué será que los hijos de nuestra raza son perseguidos en todas partes, experimentando injusticia y sufrimientos? Supongo, respondió Jeziel, que Dios lo permite como ejemplo de un padre amoroso que, para educar a los hijos más jóvenes e ignorantes, toma como base a los hijos más experimentados. Mientras los otros pueblos aplacan fuerzas con la dominación por la espada,
o en los placeres condenables, nuestro testimonio al Altísimo, por los dolores y amarguras, multiplica en nuestro espíritu la capacidad de resistencia, al mismo tiempo que los demás hombres aprenden a considerar, con nuestro esfuerzo, las verdades religiosas. Y, fijando su mirada serena en el firmamento, agregó, pero yo creo en el Mesías Redentor, que vendrá a aclarar todas las cosas. Los profetas nos afirman que los hombres no lo comprenderán, no obstante, él ha de venir enseñando el amor, la caridad, la justicia y el perdón. Nacerá entre los humildes, ejemplificará entre los pobres, iluminará al pueblo de Israel, erguirá a los tristes y oprimidos, tomará, con amor, a todos los que padecen en el abandono del corazón. ¿Quién sabe, Abigail, si no estará ya en el mundo, sin que lo sepamos? Dios opera en silencio y no concurre con las vanidades de la criatura humana. Tenemos fe y nuestra confianza en el cielo es una fuente de fuerza inagotable. Los hijos de nuestra raza han padecido mucho, pero Dios sabrá por qué, y no nos enviaría problemas si no los necesitásemos. La joven pareció meditar largamente y consideró, después de algunos minutos, y ya que hablamos de sufrimientos, ¿cómo debemos esperar el día de mañana? Preveo grandes contrariedades en el interrogatorio y, al final, ¿qué harán los jueces con nuestro padre y con nosotros mismos? No debemos aguardar sino disgustos y decepciones, pero no olvidemos la oportunidad de obedecer a Dios. Cuando sufrió la ironía de su mujer en las desdichas extremas, Job tuvo el buen acierto de decir que si el Creador nos da los bienes para nuestra alegría, puede enviarnos igualmente los sinsabores para nuestro provecho. Si papá es acusado, diré que fui yo mismo el autor del delito. ¿Y si te flagelan por eso? Preguntó ella con la mirada ansiosa. Me entregaré al flagelo con la paz de la conciencia. Si estás junto a mí, en ese instante, cantarás conmigo la plegaria de los que se encuentran en aflicción. ¿Y si te matan, Jeziel? Pediremos a Dios que nos proteja. Abigail abrazó con mayor ternura al hermano, que, por su parte, le costaba disimular la emoción que llevaba en el alma. La hermana querida constituía siempre el tesoro afectivo de toda su vida. Desde que la muerte arrebató a su progenitora, se dedicó a la hermana, con todo el impulso de su corazón. Su vida pura se dividía entre el trabajo y la obediencia al padre, entre el estudio de la ley y el afecto a la dulce compañera de la infancia. Abigail lo contemplaba tiernamente, mientras él la abrazaba con el éxtasis de la amistad pura, que reúne a dos almas afines. Después de meditar largos minutos, Jeziel habló conmovido: si yo muriese, Abigail, has de prometerme que seguirás al pie de la letra aquellos consejos de mamá, para que tuviésemos una vida sin mácula, en este mundo. Te acordarás de Dios y de nuestra vida de trabajo santificador, y nunca oirás la voz de las tentaciones que arrastran a las criaturas a la caída en los abismos del camino. ¿Recuerdas las últimas observaciones de nuestra madre en su lecho? ¿De muerte? Sí recuerdo, respondió Abigail con una lágrima. Tengo la impresión de oír aún sus últimas palabras, y ustedes, hijos míos, amarán a Dios por encima de todo, y con todo el corazón y con todo el entendimiento. Jeziel sintió los ojos nublados de lágrimas, con aquellos recuerdos, y murmuró: feliz de ti que no olvidaste. Y como quien deseaba cambiar el rumbo de la conversación, agregó sensibilizado: ahora necesitas descansar. Aunque ella se negaba al reposo, tomó su manto pobre, e improvisó un lecho bajo la luz macilenta de la luna que penetraba por las rejas, y, besando su frente con indecible ternura, le advirtió afectuosamente: descansa, no te impresiones con la situación, pues nuestro destino pertenece a Dios. Abigail, para agradarle, se aquietó como pudo, mientras él se aproximaba a la ventana para contemplar la belleza de la noche polvoreada de luz. Su corazón joven se henchía de angustiosas reflexiones. Ahora que el padre y la hermanita reposaban en la sombra, daba curso a las ideas profundas que dominaban su espíritu generoso. Buscaba, ansiosamente, una respuesta a las interrogaciones que mandaba las estrellas distantes. Esperaba con sinceridad y confianza, por su Dios de sabiduría y misericordia, que sus padres le habían dado a conocer. A sus ojos, el Todopoderoso siempre había sido infinitamente justo y bueno. Él, que había esclarecido al progenitor y consolado a la hermanita, preguntaba también, a su vez, dentro de sí, el porqué de sus pruebas dolorosas. ¿Cómo se justificaba la prisión inesperada de un anciano honesto, de un hombre trabajador, y de una niña inocente, por una causa tan pequeña? ¿Qué delito irreparable habían practicado para merecer una expiación tan penosa? El llanto le corrió copioso al recordar la humillación de la hermana, pero tampoco trató de enjugar las lágrimas que inundaban su rostro, para esconderlas de Abigail, que tal vez lo observase en la sombra. Rememoraba,
una a una, todas las enseñanzas de los escritos sagrados. Las lecciones de los profetas consolaban su alma ansiosa. No obstante, vagaba en su corazón una melancolía infinita. Se acordaba del cariño materno que la muerte le arrebató. Si estuviese presente en aquel trance, la madre sabría cómo consolarlos. Cuando niño, en sus pequeñas contrariedades, ella le enseñaba que, en todo, Dios era bueno y misericordioso, que, en las enfermedades, corregía el cuerpo, y en las angustias del alma, esclarecía e iluminaba el corazón. En el desfile de las reminiscencias, consideraba igualmente que ella siempre lo había incitado al valor y a la alegría, haciéndole sentir que la persona convencida de la paternidad divina anda, en el mundo, fortalecida y feliz. Edificado en la fe, cobró ánimo y, después de largas reflexiones, se acostó en las lajas frías del piso, procurando el reposo posible en el silencio augusto de la noche. El día amaneció henchido de lúgubres expectativas. En pocas horas, Licinio Minucio, rodeado de numerosos guardias y subordinados, recibió a los prisioneros en la sala destinada a los criminales comunes, donde se exponían algunos instrumentos de punición y suplicio. Jocheded y los hijos traían en la palidez del semblante la profunda emoción que los dominaba. Las costumbres de la época eran excesivamente inhumanas para que el juez implacable y la mayoría de los circundantes se inclinasen a la conmiseración por el aspecto desdichado de ellos. Algunos verdugos se perfilaban junto a los potros de castigo, donde pendían azotes y cadenas impiadosas. No hubo interrogatorio, ni declaraciones de testigos, como sería de esperar ante medidas tan odiosas, y, llamado con rudeza por la voz metálica del legado, el anciano judío se aproximó, vacilante y trémulo. Jocheded, exclamó el verdugo impasible y ceñudo, los que desacatan las leyes del imperio deben ser punidos a muerte, pero yo traté de ser magnánimo, en consideración a tu vejez desamparada. Una mirada de angustiosa expectación transfiguró el rostro del acusado, mientras el patricio esbozaba una sonrisa irónica. Algunos operarios allá en la heredad, continuó Licinio, vieron cuando con tus perversas manos, incendiaste los pastos secos, en la tarde de ayer. Ese acto redundó en serios perjuicios para mis intereses, aparte de ocasionar males, tal vez irreparables, a la salud de dos siervos muy valiosos. Como no tienes nada tuyo para compensar el daño causado, recibirás el correctivo justo en flagelaciones, para que nunca más vayas a levantar tus garras de buitre contra los intereses romanos. Bajo la mirada angustiada y llorosa de los hijos, el anciano israelita se arrodilló y murmuró: Señor, por piedad. ¿Piedad?, vociferó Minucio con aspereza. ¿Cometes un crimen e imploras favores? Bien se dice que tu raza se compone de gusanos asquerosos y despreciables. Y, designando el tronco, ordenó fríamente a uno de sus secuaces: Pescenio, apresúrate. Dale 20 latigazos. Ante la muda aflicción de los jóvenes, el respetable anciano fue sólidamente encadenado. El castigo iba a comenzar cuando Jeziel, rompiendo la expectativa general, se aproximó a la mesa y habló con humildad: Ilustrísimo cuestor, perdonad mi cobardía de haber callado hasta ahora, pero, os aseguro que mi padre está siendo acusado injustamente. Fui yo quien incendió los terrenos de vuestra propiedad, perturbado por la sentencia de confiscación emitida contra nosotros. Dignaos, pues, liberarlo y darme a mí el merecido castigo. Lo aceptaré de buen grado. El patricio tuvo un instante de sorpresa en los ojos fríos, que se caracterizaban por una movilidad extrema, y afirmó: Pero, ¿no auxiliaste a mis hombres a salvar una parte de las termas? ¿No fuiste el primero en medicar a Rufilio? Lo hice así, llevado por el remordimiento, ilustrísimo, respondió el joven, ansioso por liberar al padre del suplicio inminente. Cuando vi la prolongación del fuego extendiéndose a los árboles, temí las consecuencias del acto practicado, pero, ahora, confieso haber sido su autor. En ese ínterin, receloso por la suerte del hijo, Jocheded, exclamó, íntimamente atormentado: Jeziel, no te inculpes por una falta que no cometiste. Empero, marcando las palabras con extrema ironía, el legado replicó, dirigiéndose al joven hebreo: Está bien, te excluí hasta ahora, basado en las falsas informaciones que me dieron sobre tu comportamiento, pero, tendrás también tu indispensable ración de disciplina. Tu padre pagará por el crimen en el que fue visto, de manera innegable, y tú pagarás por el que confesaste espontáneamente. Tomado de sorpresa por la decisión que no esperaba, Jeziel fue conducido al poste de tortura, frente al angustiado padre. A su lado se apostó el compañero de Pescenio, que lo ató sin piedad a las argollas de bronce, y los primeros latigazos comenzaron a lamerle el dorso, crueles, acompasados. 1, 2, 3.
Jochedeb revelaba profunda debilidad, viéndosele jadear penosamente, mientras que el hijo demostraba tolerar el suplicio con heroísmo y noble serenidad, ambos con los ojos fijos en Abigail, que los contemplaba excesivamente pálida, mostrando en las lágrimas ardientes que derramaba el lacerante martirio de su espíritu afectuoso. La terrible punición iba casi por la mitad, cuando un mensajero entró en el recinto, y en voz alta, anunció el legado, en tono solemne: «Ilustrísimo, portadores de noticias de vuestra casa participan que el siervo Rufilio acaba de fallecer». El cruel patricio frunció el ceño como acostumbraba hacer en los momentos de explosión colérica. Sentimientos rencorosos le afloraron en el rostro, que la perversidad del egoísmo exacerbado había marcado con trazos indelebles. «Era el mejor de mis hombres», gritó. «Estos judíos malditos pagarán muy caro esta afrenta. Filorio, aplícale 20 latigazos más y enseguida, llévalo a la prisión, de donde deberá seguir para el cautiverio a las galeras». Entre las pobres víctimas y la joven afligida se intercambió una mirada de intraducible significación. Aquel cautiverio era la ruina y la muerte. Y aún no se habían recobrado de la cruel sorpresa, cuando el juez inexorable prosiguió: «En cuanto a ti, Pescenio, renueva la tarea. Ese viejo, criminal y sin escrúpulos, pagará la muerte de mi fiel servidor. Golpee las manos y los pies hasta que quede imposibilitado de caminar y practicar el mal». Ante la sentencia inicua, Abigail cayó de rodillas implorando en plegarias ardientes. Del pecho del hermano escapaban profundos suspiros, nublándosele los ojos de lágrimas dolorosas, al conjeturar la inexorable desdicha de la hermanita, mientras el padre les buscaba ansiosamente la mirada, receloso de la hora extrema. Los latigazos continuaban sin tregua, cuando en un momento dado Pescenio no consiguió equilibrarse y la aguzada punta de bronce del azote penetró profundamente en la garganta del pobre israelita, chorreando la sangre a borbotones. Los hijos comprendieron la gravedad de la situación y se miraron ansiosos. En oraciones de sublimado fervor, Abigail se dirigía a Dios, aquel Dios tierno y amoroso que su madre le enseñó a adorar. Filorio había concluido su tenebrosa tarea. La frente de Jeziel se erguía con dificultad, exhibiendo un pastoso sudor tiznado de sangre, los ojos se fijaban en la hermana muy amada, pero, en todo su aspecto, mostraba una profunda debilidad, que anulaba sus últimas resistencias. Incapaz de definir sus propios pensamientos, Abigail repartía su atención angustiosa entre el padre y el hermano. Sin embargo, en pocos minutos, debido al flujo incesante de la sangre que corría en abundancia, Jochedeb dejó pender, para siempre, su encanecida cabeza. La sangre inundó el vestido y se empastaba en sus pies. Bajo la mirada cruel del legado, nadie osó articular palabra. Solo el azote, cortando el ambiente triste de la sala, quebraba el silencio con un silbido singular. Pero, notaron que del pecho de la víctima aún se escapaban unas confusas palabras, de las cuales sobresalían las cariñosas expresiones: «mis hijos, mis queridos hijos». Tal vez la joven no pudo comprender que llegó el momento decisivo, pero Jeziel, a pesar del terrible sufrimiento de aquella hora, lo comprendió todo y haciendo un profundo esfuerzo, gritó a su hermana: «Abigail, papá está expirando, ten valor, confía. No puedo acompañarte en la oración, pero haz por todos nosotros la oración de los afligidos». Dando muestras de envidiable fe en tan amargas circunstancias, la joven, de rodillas, miró detenidamente a su anciano padre cuyo pecho ya no jadeaba. Después, irguiendo los ojos a lo alto, comenzó a cantar con voz trémula, pero armoniosa y cristalina: «Señor Dios, Padre de los que lloran, de los tristes, de los oprimidos, fortaleza de los vencidos, consuelo de todo dolor, aunque la miseria amarga de los llantos de nuestro hierro de este mundo de destierro, clamamos por vuestro amor. En las aflicciones del camino, en la noche más tormentosa, vuestra fuente generosa es el bien que no secará. Sois, en todo, la luz eterna de la alegría y de la bonanza, nuestra puerta de esperanza que nunca se cerrará». Sus entonaciones vocales henchían el ambiente de una indefinible sonoridad. El canto se asemejaba más a un gorjeo de dolor de un ruiseñor que cantase, herido, en una alborada de primavera. Tan grande, tan sincera se revelaba su fe en el Todopoderoso, que su actitud general era la de una hija cariñosa y obediente, comunicándose con el Padre silencioso e invisible. El llanto turbaba su voz trémula, pero repetía valerosamente la oración aprendida en el hogar, con la más hermosa expresión de confianza en el Altísimo. Una penosa emoción se apoderó de todos. ¿Qué hacer con una niña cantando al suplicio de sus seres amados y la crueldad de sus verdugos? Soldados y guardias presentes mal disimulaban la emoción. El propio cuestor parecía inmovilizado, como si estuviese sometido a un fastidioso malestar.
Abigail, extraña a la perversidad de aquellas criaturas, suplicando el amparo del Omnipotente, no sabía que el cántico era inútil para la salvación de los suyos, pero que despertaría la conmiseración por su inocencia, ganando así, la libertad. Recobrando el aliento y percibiendo que la escena había herido la sensibilidad general, Licinio se esforzó para no perder la dureza de espíritu y recomendó a uno de los viejos servidores, en tono imperioso: Justino, lleva a esta mujer para la calle y suéltala, pero que no cante más, ni siquiera una nota. Ante la orden retumbante, Abigail no terminó la oración, enmudeciendo instantáneamente, como si obedeciese a un extraño staccato. Lanzó una mirada inolvidable al cadáver ensangrentado del padre y luego, contemplando al hermano herido y encadenado, con quien intercambiaba las más íntimas impresiones en el lenguaje de los ojos adoloridos y ansiosos, se sintió tocada por la mano callosa de un viejo soldado que le decía con voz casi áspera: «Acompáñeme». Ella se estremeció, sin embargo, dirigiendo a Jeziel la última y significativa mirada, siguió al delegado de Minucio, sin resistencia. Después de atravesar innumerables corredores, húmedos y sombríos, Justino, modificando sensiblemente la voz, le dio a percibir extrema simpatía por su figura casi infantil, murmurando a su oído, conmovedoramente: «Hija mía, también soy padre y comprendo tu martirio. Si quieres atender a un amigo, escucha mi consejo. Huye de Corinto a toda prisa. Válete de este instante de sensibilidad de tus verdugos. Y no vuelvas aquí». Abigail cobró algún ánimo y, sintiéndose animada por aquella simpatía imprevista, preguntó extremadamente turbada: «¿Y mi padre?». «Tu padre descansó para siempre», murmuró el generoso soldado. El llanto de la joven se hizo más copioso, manando de sus tristes ojos. Sin embargo, ansiosa por la perspectiva de la soledad, preguntó aún: «¿Pero, y mi hermano?». «Nadie regresa del cautiverio de las galeras», respondió Justino con una mirada significativa. Abigail llevó sus pequeñas manos al pecho, deseando ahogar su propio dolor. Los gonces de la vieja puerta rechinaron lentamente y su inesperado protector exclamó, señalando la calle en pleno movimiento: «Ve en paz y que los dioses te protejan». La pobre criatura no tardó en sentir la soledad entre las filas de transeúntes que cruzaban, apresurados, la vía pública. Habituada a los cariños de la casa, en el hogar donde el idioma paterno sustituía al lenguaje de las calles, se sintió extraña en medio de tantas personas inquietas, absorbidas en intereses y preocupaciones materiales. Nadie notaba sus lágrimas, ninguna voz amiga buscaba enterarse de sus íntimas angustias. Estaba sola. Su madre había sido llamada por Dios, años antes, su padre acababa de sucumbir cobardemente asesinado, el hermano, prisionero y cautivo, sin esperanza de indulto. A pesar del sol de mediodía, tenía la sensación de intenso frío. ¿Debía regresar al nido hogareño? Pero, ¿con qué fin, si habían sido expulsados? ¿A quién confiar su enorme desdicha? Se acordó de una vieja amiga de la familia. La buscó. La viuda sostenía, muy querida por su madre, la recibió con la sonrisa generosa de su bondadosa vejez. Deshecha en llanto, la infortunada le contó todo lo sucedido. La venerable anciana, acariciando su ondulada cabellera, habló conmovida: «En las persecuciones pasadas, nuestros sufrimientos fueron los mismos». Y dando a entender que no deseaba revivir antiguas y dolorosas reminiscencias, sostenía, afirmó: «Es indispensable el máximo de valor en situaciones penosas como esta. No es fácil alzar el corazón en medio de tan terribles escombros, pero es preciso confiar en Dios en las horas más amargas. ¿Qué esperas hacer ahora que todos los recursos desaparecieron? Por mi parte, nada te puedo ofrecer, salvo mi corazón amigo, pues también estoy aquí por limosna de la pobre familia que me albergó caritativamente, en la última tempestad de mi vida». Sostenía, dijo Abigail suspirando: «Mis padres me prepararon para una existencia de valeroso esfuerzo propio. Estoy pensando en recurrir al legado y suplicarle un lugar en nuestra granja, para vivir allí una vida honesta, con la esperanza de volver a ver a Jeziel y a tener su fraterna compañía. ¿Qué piensas al respecto?». Notando la indecisión de la venerada amiga, continuó: «¿Quién sabe si el cuestor Licinio se condolerá de mi suerte? Mi resolución tal vez lo enternezca, volveré para la casa y te llevaré conmigo. Serías mi segunda madre para el resto de la vida». Sostenía, la atrajo junto a su corazón y afirmó con los ojos nublados de lágrimas: «Querida mía, tú eres un ángel, pero el mundo aún es propiedad de los malos. Viviría contigo eternamente, mi buena Abigail, sin embargo, no conoces al legado ni a su camarilla. Oye, hija. Es necesario que huyas de Corinto,
para que no incidas en más duras humillaciones. La joven tuvo una exclamación de abatimiento, después de una larga pausa, agregó, aceptaré tus consejos, pero, antes de cualquier decisión, necesito volver a casa. ¿Para qué?, interrogó la amiga admirada. Es imprescindible que partas cuanto antes. No regreses al hogar. A esta hora, es posible que ya esté ocupado por hombres sin escrúpulos, que no te respetarían. Conviene una actitud de sincera fortaleza moral, pues vivimos en una época en la que necesitamos huir de la perdición, como Lot y sus familiares, corriendo el riesgo de que seamos transformados en una estatua inútil, si miramos hacia atrás. La hermana de Jeziel bebía sus palabras con dolorosa extrañeza, en vista de lo imprevisto de la situación. Pasado un momento, llevó la mano a la frente, como recordando una providencia oportuna, y habló con animación, ¿te acuerdas de Zacarías, hijo de Anán? ¿Aquel amigo de la carretera de Cencreya? Él mismo. Fui informada de que, en compañía de su esposa, se prepara para dejar definitivamente Acaya, por haber sido asesinado su único hijo por romanos irresponsables, en estos últimos días. Confortada por una ardiente esperanza, concluía con ansiedad, corre a la casa de Zacarías. Si aún lo encuentras, háblale en mi nombre. Pídele que te acoja. Ruth es un corazón bondadoso y no dejará de extenderte las manos generosas y fraternas, sé que ella te recibirá con cariños maternales. Abigail lo oía todo, pero parecía indiferente a su propia suerte. Pero la hizo considerar la necesidad del recurso, y transcurridos algunos minutos de consolaciones recíprocas, la joven, bajo el calor abrasador de las primeras horas de la tarde, se puso en camino para Cencreya, dando la impresión de ser un autómata que vagase por el camino, al que varios carruajes e innumerables pedestres imprimían un considerable movimiento. El puerto de Cencreya quedaba a cierta distancia del centro de Corinto. Situado de tal manera que servía a las comunicaciones con Oriente, sus barrios populares estaban llenos de familias israelitas, residenciadas desde mucho tiempo en las regiones de Acaya, o en tránsito para la capital del imperio y adyacencias. La hermana de Jeziel llegó a la casa de Zacarías dominada por un terrible abatimiento. Aliado a la vigilia de la última noche y a las angustias del día, un penoso cansancio físico le agravaba los desalientos. Las piernas se le ponían temblorosas, al recordar al padre muerto y a su propio hermano prisionero, no reparaba en sí misma, en el mísero estado de su organismo enfermo y desnutrido. Solamente, al acercarse a la modesta morada del amigo, verificó que la fiebre comenzaba a devorar sus entrañas, obligándola a reflexionar sobre sus dolorosas necesidades. Zacarías y Ruth, su mujer, atendiendo el llamado, la recibieron asombrados y afligidos. Abigail. El grito de ambos revelaba una gran sorpresa, con el aspecto de la joven despeinada, con el rostro enrojecido, los ojos profundos y el vestido desaliñado. La hija de Jochedeb, perturbada por la debilidad y por la fiebre, se arrojó a los pies de la pareja, exclamando en tono doloroso, mis amigos, tengan piedad de mi infortunio. Nuestra buena sostenía se acordó de vuestro afecto, en el trance doloroso por el que paso. Yo, que ya no tenía madre, tuve que ver hoy a mi padre asesinado y a Jeziel esclavizado sin indulgencia. Si es verdad que partís de Corinto, llevadme en vuestra compañía, por compasión. Abigail ahora se abrazaba a Ruth, ansiosamente, mientras la amiga la acariciaba entre lágrimas. Sollozante, la joven relató los hechos de la víspera y los tristes episodios de aquel día. Zacarías, cuyo corazón paterno acababa de sufrir un tremendo golpe, la abrazó con afecto y la amparó sensibilizado, exclamando solícito, dentro de una semana regresaremos a Palestina. Aún no sé bien dónde vamos a establecer nuestra residencia, pero nosotros, que perdimos a nuestro querido hijo, tendremos en ti a una hija amada. Cálmate. Irás con nosotros, serás nuestra hija para siempre. Incapaz de traducir su jubiloso agradecimiento, atormentada por la fiebre alta, la joven se arrodilló, en llanto, tratando de exteriorizar su gratitud cariñosa y sincera. Ruth la tomó tiernamente en los brazos y cual desvelado ángel maternal, la condujo a un lecho cómodo, donde Abigail, asistida por los dos amigos generosos, deliró durante 3 días, entre la vida y la muerte. En Jerusalén. Después de contemplar angustiosamente el cadáver paterno, el joven hebreo acompañó a la hermana, con una mirada ansiosa, hasta la puerta de acceso a uno de los vastos corredores de la prisión. Jamás había sentido una emoción tan profunda. A su atormentado cerebro acudían los consejos maternos, cuando aseveraba que la criatura humana, por encima de todo,
debía amar a Dios. Jamás experimentó lágrimas tan amargas como aquellas que le fluían en torrente, del corazón dilacerado. ¿Cómo recuperar el valor y reorganizar el camino? Deseó, en un momento dado, romper las cadenas, aproximarse al padre inanimado, acariciarle los cabellos blancos y, simultáneamente, abrir todas las puertas, correr en pos de Abigail, tomarla en los brazos para que nunca más se separasen en los caminos de la vida. En balde, se retorció en el tronco del martirio, porque, en retribución a sus esfuerzos, tan solo logró que la sangre manase más copiosamente de las heridas abiertas. Sollozos dolorosos sacudían su pecho, a cuya altura la túnica se había convertido en pedazos de trapos manchados de sangre. Absorto en sí mismo, finalmente, fue recluido en una celda húmeda, donde durante 30 días, sumergió su pensamiento en profundas reflexiones. Pasado un mes, las heridas estaban cicatrizadas y uno de los administradores de Licinio juzgó que había llegado el momento de enviarlo a una de las galeras del tráfico comercial, donde el cuestor tenía intereses lucrativos. El joven hebreo había perdido el color rosado de su rostro y el aspecto ingenuo de la fisonomía cariñosa y alegre. La ruda experiencia le había dado una expresión dolorosa y sombría. Vagaba por su semblante una indefinible tristeza y en la frente se percibían precoces arrugas, anunciadoras de una vejez prematura, pero, en los ojos, la misma serenidad dulce, oriunda de su íntima confianza en Dios. Como otros descendientes de su raza, sufrió el sacrificio pungente, sin embargo, guardaba la fe, como aureola divina de los que saben verdaderamente actuar y esperar. El autor de los Proverbios recomendó, como imprescindible, la serenidad del alma en todas las fluctuaciones de la vida humana, porque de ella proceden las fuentes más puras de la existencia y Jeziel la guardó en el corazón. Huérfano de padre y madre, cautivo por verdugos crueles, sabría conservar el tesoro de la esperanza y buscaría a su hermana, hasta los confines del mundo, si un día consiguiese de nuevo, el beso de la libertad en la frente esclavizada. Seguido de cerca por centinelas inhumanos, como si fuese un vulgar vagabundo, cruzó las calles de Corinto hasta el puerto, donde lo internaron en la bodega infecta de una galera adornada con el símbolo de las águilas dominadoras. Reducido a la mísera condición de condenado a trabajos perpetuos, enfrentó la nueva situación lleno de confianza y humildad. El oficial de Mar Lisipo notó con admiración su buena conducta y el esfuerzo noble y generoso. Habituado a lidiar con malhechores y gente sin escrúpulos, que, por lo general, requerían de la disciplina del látigo, se sorprendió al reconocer en el joven hebreo la sincera disposición de quien se entregaba al sacrificio, sin rebeldías y sin bajeza. Manejando los pesados remos con absoluta serenidad, como quien se daba una tarea habitual, sentía como el abundante sudor le inundaba la faz juvenil, recordando, conmovido, los días laboriosos con su arado como amigo. En poco tiempo, el oficial de mar reconoció en él a un siervo digno de estima y consideración, que supo imponerse a sus propios compañeros con el prestigio de la bondad natural que rebosaba del alma.